Bueno, Analía, había quedado planteada la cuestión a examinar. Yo te decía fuera de cámara, esta cosa de la convocatoria al diálogo sorprendió, primero porque este gobierno no tiene la característica de ser dialoguista, pero además porque fue muy amplia. Disculpame, ¿no? Pero no planteó un temario rígido, sino que dijo: no son banalidades, discutir sobre la democracia o la representación política, digo porque me salía banalidad y no es una palabra adecuada para este caso, pero digo, fue una convocatoria muy amplia, discutir sobre el sistema de representación, sobre la economía, sobre el reparto de la riqueza. No lo planteó en estos términos así, pero invocó estas cuestiones. Bueno, son las cosas que hace 2 o 3 años que están dando vueltas, ¿no? Realmente, y yo creo que también es un poco el estilo de Cristina, ¿no? Esto de enunciar, digamos, así en una cuestión más general y siempre muy bien, algunos temas que después se van a ir cristalizando, ¿no? Que ya los vimos, algunos se cristalizaron bien, otros mal, pero digamos, nunca va al nivel de puntillosidad en su propio en ese discurso en el que enuncia por primera vez, no va al detalle. Así que eso me parece que no es tanta novedad. Y bueno, y ahora tenemos que esperar que se cristalice, me parece. Quizás hubo, me parece, un poco de demasiado silencio, que nos agarró la mano el fin de semana largo y demás, entre lo que se dijo y después lo que los funcionarios se supone que tenían que hacer. Entre el enunciado y la letra chica, digamos. Claro. Entonces ahí aparecieron todos esos claroscuros que vimos el fin de semana, contradicciones. Claro, y sobre todo que empiezan empieza, como a lo mejor no hay una línea definida, entonces algunos funcionarios hablan de una cosa. Obviamente los medios de comunicación tienen que, digamos, sacar fruto de esas palabras y empiezan trascendidos. Y bueno, se empieza a marcar entonces quizás el riesgo de que haya una agenda que, si bien la impuso ella, después se desdibuja un poco. Uh-huh. Entonces yo creo que la idea de marcar la agenda se hizo, ahora se habla de esto. Bueno, ahora quizás hay que ponerle más énfasis, desde el lado del oficialismo, más énfasis en llevar esa agenda puntillosamente día a día y seguir bajando línea. Porque sí, esto es obvio, que hablábamos recién del tema de comunicación, ¿no? Si uno no baja el discurso se lo pone otro. Me quedé pensando en lo que decías, que en realidad esta es una agenda que está hace 3 años dando vuelta y me parece dos, ¿no? No, está bien, pero es una descripción muy atinada. Me refiero, en realidad, en una época habíamos caído tal al fondo del pozo que en realidad lo que los argentinos queríamos era recuperarnos, digamos. Sí. Todo ese calendario de la reactivación era como que el objetivo era por lo menos volver al punto de partida. Claro. Después empezó la posibilidad de una vez que llegamos a ese punto, ver a dónde vamos. Y es ahí donde aparecieron estos ruidos de qué modelo de país queríamos y cómo lo queríamos instrumentar. ¿Te parece que están dadas las condiciones para un diálogo en este momento, más allá de lo rimbombante que se lo quiera hacer con esto de la coincidencia del bicentenario, ¿sí? Porque ¿a qué me refiero? Me refiero a un gobierno débil políticamente después de las elecciones y débil económicamente, es decir, es el peor momento de la gestión Kirchner, tomando la del matrimonio en su conjunto, desde que están en el gobierno. Pero quizás el hecho de que es una situación más complicada ahora que las de hace 2 años, ¿no? Es que genere más posibilidades de diálogo. Un diálogo, sí. Se intentó varias veces. ¿Qué quiere decir dialogar? Bueno, en este caso, en el plano económico, que si, pongámonos todos de acuerdo, hay cuestiones que están todavía dando vueltas. Está bien que llegamos al momento hubo una reactivación, ahora hay que redistribuir la riqueza, que es lo más difícil, porque mientras estábamos todos en el barco en el 2002, estábamos todos en el mismo barco, era maravilloso. Bueno, llegamos, ahora estamos los tironeos. Los tironeos son normales, no existe país donde no haya habido tironeos por ver cómo, ¿no?, se redistribuye la riqueza. Son normales, quizás nosotros nos hemos pasado un poco de la raya, pero bueno, yo creo que tienen que seguirlo. El diálogo quiere decir negociar, no quiere decir únicamente consensuar. Bueno, ahora hago lo que dice o hago lo que dice el gobierno, o hago lo que dice él.
el campo o los industriales. Sé que ahí todo el mundo tendrá que ceder y negociar. Ese es, digamos, el diálogo en estos términos. ¿Sos optimista? ¿Te parece que va a aparecer la racionalidad precisamente por estos límites que tiene, digamos, la situación económica, la situación política? Quiero decir, hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención: que no se discutan las retenciones agrícolas. No porque yo tenga un problema, los televidentes lo saben, ya hemos hablado infinidad de veces. No me parece un impuesto, sí es un impuesto distorsivo, pero me parece que es un impuesto que en este caso era adecuado utilizarlo. ¿Qué pasa con las retenciones al trigo? Bueno, no vamos a tener el año que viene exportaciones de trigo, porque va a ser la peor cosecha, la peor siembra en 110 años. No va a haber exportaciones de trigo y sin embargo se mantiene la retención elevadísima. La contraparte es que si no hay exportaciones, obviamente al no haber un impuesto, porque la retención es un impuesto a la venta al exterior, al no existir el impuesto, no hay recaudación. Y sin embargo no movieron los números, pero esto se veía venir hace un año. Eso es lo que me llama la atención. Y sí, efectivamente, como vos decís, pero yo creo que esta es la oportunidad, porque como vos la acabas de plantear, es una situación bastante complicada. Y efectivamente, primero, porque el gobierno tuvo un traspié, digamos, poner el más importante en la provincia de Buenos Aires. Sale una situación donde hay nuevos actores de oposición, que vamos a ver cómo se desarrollan, pero hay por todos lados nuevos. Esta es la mejor oportunidad también. Yo creo que el gobierno además haría un buen gesto y podría hasta revertir su situación que ahora por ahí está en duda respecto de, como vos decís, si puede o no puede llegar al diálogo. Sería, digamos, si implanta el diálogo, implanta la credibilidad, se fortalece el gobierno. Esto no hay duda. Yo no creo que el gobierno haya tenido un viaje de ida y no puede volver. Porque la franja que lo dejó de querer, digamos, es una franja que es medianamente cercana al estilo al proyecto Kirchner. No digo al estilo porque justamente es el estilo el que lo distanció, ¿no? Así que yo soy optimista en el sentido de que es una necesidad, que no puede no haber negociación, y la negociación es ceder. Que está la oportunidad. Te voy a preguntar en el próximo bloque, porque tenemos que ir a la pausa y de alguna manera quiero que acudir a tu experiencia. Porque me quedé pensando, vos decías como que están dadas las circunstancias precisamente por los límites. Y me quedé pensando si, por lo general, por lo que vos conocés, por el trato que tuviste, por tu desempeño profesional, los políticos argentinos son hijos del rigor. Esa es una de las preguntas. Es decir, actúan bajo presión solamente y si podemos repasar algunos casos. Las otras, quiero que comentes al aire, me decías que tenés algunas mediciones sobre que esto cayó bien, la convocatoria al diálogo, y además, ¿qué pasó después en la opinión pública después de las elecciones? ¿Cómo quedaron posicionados los distintos candidatos? Tendríamos que haberlo notado, ¿no? Porque te hice una cuestión larga, pero esto va a ser en el próximo bloque.